de regreso con ustedes y ahora pasamos a la realidad que vive Cuba. La separación familiar ha sido algo que ha marcado a varias generaciones de cubanos. Veamos este pequeño recuento. Desde 1959, millones de cubanos han sufrido la separación de un ser querido. En pleno siglo XXI, la realidad no es muy diferente. Más de 22.000 casos están en un limbo migratorio. Decenas de miles de familias cubanas que al sufrimiento de su separación suman ahora la incertidumbre de no saber cuándo podrán resolver sus casos. La tragedia familiar de los cubanos no termina y el demorado abrazo aún no llega. Así mismo es. ¿A quién no le ha golpeado el estar lejos de sus seres queridos? Nos acompaña, como siempre, el periodista Janoy Martínez. Bienvenido, Janoy. Gracias, Elena. Gusto tenerte aquí nuevamente. Y vía Skype está con nosotros la abogada de inmigración, por segunda vez, en este caso yo la voy a entrevistar hoy, Claudia Cañizares. Buenas noches, Claudia. ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias, bien. ¿Y usted cómo está? Muy bien. Encantada de tenerte acá en el programa nuevamente. Comienzo contigo, Janoy. ¿De qué va esta ley de modernización, de reunificación familiar y quiénes la han presentado? Bueno, Elena, en días pasados el congresista republicano por el Distrito 25 de aquí del sur de la Florida, Mario Díaz Valar, junto con una congresista, Stephanie Murphy, que pertenece, o sea, es la representante del Distrito 7 en el área de Orlando, en Florida Central, presentaron la HR 2684, que en la práctica es una resolución para enmendar el conocido ley como del parol cubano, que tiene varios aspectos, pero el más importante es para codificar y convertir en ley este permiso adelantado que le daban a las familias que estaban en Cuba para poder venir a Estados Unidos y después aplicar a la residencia a 1 año y 1 día. En este caso, Claudia, ¿qué es para que nos expliques un poquito qué cosa significa el programa de permiso de reunificación familiar cubano y cómo funciona esto? ¿En qué consiste? Bueno, el programa fue creado cuando se elimina lo que era el programa del sorteo para cubanos, el Bombo de Cuba. El programa fue creado para otorgar 20.000 visas anuales a aquellas personas que ya tenían una petición aprobada, mas sin embargo tenían que esperar a que su visa estuviera disponible para poder emigrar a los Estados Unidos. Déjame traducir. Si usted está pidiendo a un hijo mayor de edad, ese hijo tiene una categoría F1. Si usted es ciudadano americano y su hijo es mayor de edad, el niño tiene una categoría F1. Es decir, esta persona tiene que esperar aproximadamente 7 años para poder emigrar a los Estados Unidos bajo una visa. El programa de reunificación familiar le permitía a aquella persona que ya tenía la petición aprobada no tener que esperar a la visa y poder entrar a los Estados Unidos con un parol. Y con ese parol, pues al año y el día se hacían residentes permanentes. Entonces, realmente era un beneficio grandísimo y muy importante para las familias que tenían ya una petición aprobada. Tanto los hijos mayores, imagínate, tienen que esperar actualmente 11 años para poder venir y los hermanos tienen que esperar 13, 14 años. Con este programa veíamos que las familias se podían reunir en 2 años o 1 año y medio. Entonces, la diferencia es abismal cuando te vas el proceso regular al proceso de parol. Ok, ya entiendo un poco mejor. ¿Cuáles son los aspectos, Janoy, de este proyecto de ley? Bueno, es bueno aclarar que el programa, como decía la abogada, se lanza como por una orden ejecutiva del presidente Bush en el año 2007, pero ha estado detenido a través del tiempo, lo vuelven a impulsar y estaba ya detenido desde el año 2017 cuando cierra la embajada por los ataques sónicos. Lo más importante de esta resolución, que también fue apoyada por la congresista María Elvira, por Carlos Jiménez, es que logra codificar, o sea, convierte en ley una orden ejecutiva y de esta manera no puede ser removida por una administración que no le guste o que sí le guste. Simplemente tendrían que contar con el Congreso. O sea, esto es lo más importante, no lo que se ha formado alrededor de la resolución de que si
es en Guantánamo, en la base naval, donde van a hacer las entrevistas, que lo incluye esta resolución como una sugerencia para mientras se abre la embajada, que puede ser o no puede ser, ir allí tramitando estos casos, como decíamos anteriormente, 22.000 casos, casi 100.000 personas o 100.000 casos también que están en el Centro Nacional de Visas. O sea, son muchísimas personas que están afectadas. Pero, como mismo sucedió con la ley de ajuste cubano, que era una orden ejecutiva en su momento, en los años 60, como sucedió con el embargo, que también fue una orden ejecutiva, en el año 96, 97, gracias al entonces congresista Lincoln Díaz Valar, esto se convierte en ley y es lo que está precisamente haciendo esta nueva resolución, que se introdujo solamente en la Casa, ahora tiene que recorrer un largo camino legislativo hasta que sea firmada. ¿Sea aprobado o no? Abogada, ¿cuál es el estatus actual de las reclamaciones de los familiares de los cubanos? Bueno, si más bien lo decía Hanoi, las reclamaciones de los cubanos están siendo procesadas tal y cual las procesan para el mundo entero. Es decir, te están dando las entrevistas y las visas según tu categoría, pero este programa de parol, estos paroles que daban antes, desde el año 2017 no lo hemos visto. Entonces, tenemos actualmente también, debido por el cierre de la embajada desde marzo del año pasado, un atraso muy grande en la embajada de Guyana. Yo lo dije antes de que cerrara la embajada de Guyana y siempre lo voy a decir, lo voy a seguir diciendo. Me parece muy buena idea de que estén implementando este programa, esta ley para codificar el programa de reunificación familiar. No es menos cierto que el mismo programa existía para Haití y lo eliminaron. Entonces sí es bueno que lo codifiquen para que puedan proteger a los cubanos. Pero no nos sirve de nada tener el programa codificado como ley si no están haciendo las entrevistas, si no tenemos el personal necesario para atender estos casos. Tienen que dar más personal para trabajar en la embajada de Guyana, que es la que está atendiendo los cubanos actualmente, para que puedan sacar el atraso que hay con todas estas visas. Guyana asumió los casos de Cuba con el mismo personal que ellos, muy pocas visas anuales, y ahora tienen un nivel de visas mucho mayor al que ellos estaban acostumbrados a atender, y sin embargo el gobierno de los Estados Unidos no ha puesto a más personal a trabajar ahí en esa embajada, lo cual para mí no tiene sentido, porque ¿dónde está todo el personal que trabajaba en la embajada de La Habana? ¿Por qué no lo trasladaron a Guyana? Entonces, así es. Definitivamente, la ley sí es una ley muy buena, sobre todo debido a lo que pasó con el programa de reunificación para haitianos, que fue el... Entonces sí es buena idea que tengamos... Estamos teniendo un poquito estamos interrumpidos por la transmisión tuya, Claudia, pero seguimos aquí contigo. Yo quiero que usted me diga si tiene algún familiar aún en Cuba, qué le parece esta ley, qué piensa. Déjenos su llamada y le contestamos en los próximos programas. ¿Quién de nosotros no ha tenido un familiar por muchos años que no hemos visto, que hemos tratado de traer para acá, etcétera? Llámenos al teléfono que está en pantalla, su opinión cuenta. Hanoi, ¿qué ha dicho el régimen de esta nueva ley? Bueno, tras el anuncio hecho aquí en Miami, por supuesto el régimen atacó la resolución, pero hace énfasis en el lugar de la entrevista, que es lo que más ha llamado la atención y lo ha molestado, porque ellos no reconocen la soberanía de Estados Unidos sobre la base naval, pero pierden de vista lo importante: hay que reunificar a las familias y hay que convertir esta ley, este proceso en ley. Muchísimas gracias, Hanoi Martínez, por siempre esclarecernos todo sobre Cuba y la actualidad. Gracias, Claudia Cañizares, por estar aquí con nosotros, abogada. Nos vemos en la próxima. Y yo, que siempre les digo que me llamen, que me escriban, que me dejen sus mensajes. Hoy vamos a leer algunos de los mensajitos que nos han dejado. Diosdado nos pide que hablemos más de tejedor. Bueno, porque el programa pasado hicimos de algunos boleristas. Vamos a seguir haciendo a medida que pasen programas. Claro que sí, vamos a tomar en cuenta. Ya mi equipo de producción está trabajando en eso y pronto presentaremos un especial de tejedor también. Luis Montenegro nos comenta sobre su amistad con Nico Membiela. Gracias por compartir su experiencia con nosotros. Qué maravilla haber conocido al gran Nico Membiela. Rogelio Portal habla de la despedida a Orlando Vallejo. Le agradecemos
agradecemos mucho por esto y por llamarnos. Gracias a Nelson Arias, Pedro Gil, Teresa Jiménez, Magali Pared, Rosa Arias y Estrella. Me da mucho gusto que vean el programa y que me llamen. Prometemos crear un segmento solo para ustedes con sus llamadas. Estoy muy agradecida por las llamadas telefónicas. No se vayan, sigan llamando, no se vayan, que enseguida volvemos con más.